Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de la rama de estudiantes del IECubo en la UNED. En esta ocasión, Manuel Blázquez nos va a presentar la sesión denominada Uso de OpenSCAD para diseño de impresión 3D. Como podéis ver, tenemos nuestra página web donde actualizamos la información. También estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, canal de YouTube, Instagram y LinkedIn, a los que os animamos a que nos sigáis. Y en la siguiente transparencia os enseñamos las sesiones que organiza el IECubo Sección España. Esta semana, el 13 de mayo, hay una sesión de fotovoltaica y autoconsumo. Pues si os interesa, es un tema bastante interesante. Es en inglés, pero es bastante interesante y yo creo que se podrá seguir bien. Luego, en la siguiente transparencia, en la siguiente slides, podéis ver las sesiones que organiza la rama de estudiantes del IECubo en la UNED. Tenemos el día 13 también, presentaciones y comunicaciones eficaces, que la presenta Manuel Castro. El jueves veremos Arduino con placas de desarrollo y laboratorio remoto, por si os interesa. Registraros. Y luego ya el sábado tenemos una de un paseo por la robótica y la tecnología, que la presentaremos Germán Carro y yo, y os daremos una visión de la robótica y la tecnología históricamente y hasta la fecha. Ya la semana que viene tenemos una sesión, otra nueva en inglés, que nos estamos animando con las sesiones en inglés y la verdad es que estamos bastante contentos, así practicamos un poquillo el idioma. Esta sesión es particularmente especial porque es la presidenta de Mujeres en Ingeniería a nivel mundial, del IECubo. Entonces os animamos a que os unáis y la sigáis. Y ya las últimas que tenemos en agenda son primeros pasos con robot Arduino y por qué Python, que ya son a final de mes. Iremos incluyendo más actividades que tenemos pensado, pero todavía no están en agenda y ya os iremos informando. Y ya en la siguiente transparencia podéis ver los temas a lo largo de los cuales nos va a ir dirigiendo Manuel Blázquez. Vamos a ver OpenSCAD, vamos a ver diseño en 3D, nos va a enseñar impresión en 3D y por último veremos parte de programación. Dicho esto, ya le cedo la palabra a Manuel Blázquez. Muchísimas gracias por organizar esta sesión y por compartir con nosotros todos estos conocimientos y demás. Muchas gracias, Manuel. Pues muchas gracias, Pedro. Y también gracias a la rama estudiantes por haber montado todo este tinglao que tenéis montado durante aprovechando el confinamiento, pero realmente es al final mover conocimiento, ¿no? Y compartir conocimiento, lo cual está fenomenal y yo personalmente como usuario también os lo agradezco. Hoy vamos a ver precisamente OpenSCAD en el contexto de la impresión 3D. Realmente se puede decir que la impresión 3D es ya no es tan tecnología emergente, ¿no? Ya está bastante instalada y en cierto modo tiene un recorrido pues bastante largo, pero claro, como todos los inicios pues son largos y tortuosos. Fijaos que en cierto modo hay una cierta, un antecedente desde el año 76, ¿no? En unas primeras conversiones de impresión a la inyección de tinta para poder mover plásticos, ¿verdad? Pero realmente la estereolitografía fue la primera, digamos, que inicia lo que es en sí la fabricación o la puesta en práctica de impresoras de figuras en 3 dimensiones en el año 83, ¿no? O sea que, bueno, más o menos tiene ya un recorrido ya largo, ¿no? Realmente podemos decir que la impresión 3D es un proceso de fabricación de objetos sólidos y podemos decir que es tecnología aditiva porque estamos añadiendo sobre la nada. En lugar de, por ejemplo, como en mecanización hablamos de las tecnologías sustractivas, ¿no? La que usamos normalmente con los tornos, las fresadoras y demás máquinas herramientas en las que a partir de un bloque de material pues le damos una forma por remoción fundamentalmente. Aunque también hay algunos tipos de trabajos de transformación más que en sí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esto ya os digo que la impresión 3D, que la conoceréis seguramente de todos si habéis oído hablar de ella, pues suelen usarse a partir del empleo de productos desarrollados de la industria petroquímica fundamentalmente, ¿no? Como son los polímeros, ¿no? Tiene que tener un especial manejo, una especial característica cada uno de estos, y esto es una pequeña lista que os pongo ahí de algunos de los que se utilizan.
Por ejemplo, bueno, las resinas ABS son bastante conocidas por su uso en muchas aplicaciones prácticas, ¿no? Yo hasta que no empecé a trabajar con impresoras 3D no conocía el ácido poliláctico, el PLA, y ahora es el que más utilizo de todos, ¿no? Porque es bueno, dentro de lo que es los materiales, es el de menos calidad, pero bueno, didácticamente, ¿no? Soy profesor y pues a mí me viene muy bien porque salen cosillas, bueno, de una calidad más o menos aceptable, y tienen un trabajo pues bastante sencillo, más que nada porque se emplean temperaturas de fusión mucho menores que cualquier otro, ¿no? Eh, cualquier objeto que se desee fabricar, bueno, pues en principio necesitamos de alguna forma que partir de un modelo, ¿verdad? Es decir, yo siempre le cuento a mis alumnos que realmente de la impresión 3D lo que mola, que es ver a la impresora funcionando, es podemos decir, un 2, un 3, un 5, como mucho un 5% del tiempo dedicado de todo el proceso de fabricación, ¿no? Porque el 98 o 95% del proceso se lo lleva el diseñador, ¿no? La persona que está ahí diseñando, ¿no? Que de eso va un poco el final de la charla de hoy, ¿no? En principio, claro, existen máquinas de todos los tamaños, ¿no? Pero podemos encontrar que a nivel didáctico, y podemos hablar de varias fases, ¿no? Digamos, una primera etapa en la que ahora mismo se está intentando dar a conocer estas tecnologías en la educación secundaria. La mayor parte de las universidades pues tienen su laboratorio de fabricación o su Fab Lab y demás, ¿no? Entonces, todas ellas tienen ya pues unas máquinas pues bastante de dimensiones bastante grandes. Yo estoy trabajando normalmente con máquinas que tienen 20 centímetros de lado, es el cubo, digamos, que podríamos decir de trabajo, ¿no? Pero luego ya hay otras máquinas que se usan ya en algunos laboratorios de universidad que tienen unas dimensiones pues mucho más grandes, ¿no? Y a nivel industrial, pues ya tenemos de todo tipo, todo depende ya a nivel industrial cuál es la necesidad que hay y si renta esa necesidad, tanto desde el punto de vista de la investigación como el de la fabricación de objetos, ¿no? Eh, entonces, podríamos decir de alguna forma que lo que vamos a presentar es pues el proceso en general para hacer una pieza en 3 dimensiones, y estas piezas, ya os digo que llevan mucho de trabajo de diseño con el ordenador, ¿no? Fijaos, de estos dos señores tan simpáticos que aparecen en la fotografía, es una fotografía que está en Wikipedia, es de dominio público, pues estos señores fueron ingenieros de la Universidad de Bath que en su momento pues hicieron una cosa muy interesante, y es, a partir de una impresora 3D, fabricar piezas para crear otra impresora 3D, ¿no? Como veis ahí en la foto, tienen al padre a la izquierda y al hijo a la derecha, con el que fue fabricado, ¿no? Y esto dio lugar a una corriente muy interesante que es la tecnología RepRap, ¿no? Que en cierto modo viene a ser que vamos a usar, registrar todas las partes de una impresora de alguna forma para poder replicarla, ¿no? En estos tiempos que corren, con motivo de las necesidades que han surgido precisamente en el ámbito sanitario debido al coronavirus, os puedo decir que se le han dado mucha zapatilla a estas impresoras. Concretamente, en mi instituto, que tenemos 3 impresoras 3D, han desaparecido, bueno, no han desaparecido, las han cogido en préstamo, qué autoridad sea, pues para fabricar todo tipo de elementos que pueden servir para respiradores, mascarillas y demás, y otros elementos. Con lo cual vemos que pues es una solución muy interesante, ¿no? El hecho de que puedas hacer, yo lo llamo el mundo de la fabricación de piezas pequeñas, ¿no? Que es un mundo de repuestos que tú mismo te puedes hacer, ¿no? Dentro de lo que es la tecnología RepRap, os puedo contar que es una tecnología que descrita es muy sencilla de entender, porque no es más que un elemento que controle el movimiento de un cabezal en las 3 dimensiones, digamos, en el volumen que tienes designado para fabricar algo. Y ese es el control principal, porque luego hay un control secundario que es la expulsión o extrusión del hilo o del filamento, ¿no? Que quieres que componga esto, ¿no? Esta fotografía es de la impresora que tengo yo en el ISTI, y aquí podéis ver una foto que es la bandeja, que la veis, no sé si podéis distinguir en la parte esta azul, esa es, digamos, la pieza que se va haciendo, depositándose capa a capa, y en medio tenéis, bueno, lo que se distingue ahí claramente es un ventilador, porque aquello
está a una temperatura de unos 215 grados, ¿verdad? Y por ahí veréis una puntita que baja justo tocando la pieza que se está imprimiendo, y por ahí es por donde sale un filamento de unos 0,2-0,3 milímetros, ¿verdad? Pero realmente es hacer rayas, hacer líneas, ¿no? Y esas líneas que se van haciendo, pues van configurando las capas, ¿no? Luego veremos también, os voy a enseñar algunos tiempos que tardan en hacerse ciertas piezas para que os hagáis una idea más o menos, ¿no? Toda la parte de arriba podemos decir que este cabezal que está aquí en medio se sustenta en un sistema que lo mueve en 2 dimensiones, ¿no? Y con servomotores que lo van corriendo por todo el área, según el programa le indique, y luego, bueno, pues la capa a capa pues se va haciendo por un desplazamiento que hay entre la bandeja o cama, ¿no? Donde se sitúa la pieza que se está fabricando, y el propio cabezal, ¿no? Digamos que el eje Z es un eje que habrá que mover pues cuando hayas completado una capa entera, ¿no? Según sale, digamos, el elemento este que usamos, el filamento, se inserta en el cabezal que tenéis ahí delante por medio de unas guías. Luego veremos con más detalle cómo es la disposición de los elementos. Y entonces lo que hace es que se funde en lo que es la misma casi al final de la boquilla del extrusor, se funde, se vuelve amorfo y entonces se puede depositar en hilos finos, creando esa curvatura especial que se necesita para ir depositándose, ¿no? Un giro de 90 grados para que se vaya depositando, digamos, en una bandeja, ¿no? Haga una especie de elemento o digamos, de curva de esta forma, y se enfría enseguida, ¿no? Digamos, se enfría a temperaturas de solidificación y vamos entonces rellenando ahí capa a capa, ¿no? Este es un ejemplo de esta misma impresora 3D que os he comentado de la foto anterior, y aquí podemos ver varias cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo hay el cabezal, ahora le estamos viendo digamos, desde arriba, ¿no? Aquí está el ventilador del extrusor de enfriamiento. Luego aquí tenemos por dónde viene el filamento, esta especie de goma o de pieza de plástico aquí de curvada blanca es la que contiene dentro el filamento. Por detrás de la máquina pues hay una bobina grande donde pues ahí tenemos metros y metros de filamento, y esto se va insertando de forma que aquí veis justo donde acaba esto que pone Filament Guide Rollers, justo ahí veis como 2 redondelitos. Esos son 2 rodillos que lo que hacen es ir empujando como si fuera un calandrado, ¿verdad? Pero lo único que no hace más que presionar para ir empujando constantemente y que fluya hacia el interior de la camarita que tiene el extrusor para que se funda el filamento, y de esta forma pues sale por puro empuje, o sea, sale por puro empuje como cuando hacemos churros, ¿verdad? Las mismas máquinas de extrusión de plásticos, ¿no? Y luego después tenemos aquí pues todo el sistema que os decía, ¿no? Aquí tenemos, veis cómo se mueve en el eje X y en el eje Y, están las 2 piezas con las 2 guías y estas bueno, no son cadenas dentadas, ¿no? O correas dentadas, que es lo que va a permitir mover todo a esta bandeja en un sentido y en otro. Y luego tenemos aquí detrás, donde veis aquí el Z-Axis Spindle, que es una especie como de husillo, que va a ir girando de forma que va a ir haciendo que la cama se vaya separando. En este caso la cama irá hacia abajo porque esta pieza del extrusor no se va a mover. Esa pieza va a estar siempre moviéndose en el mismo eje XZ, ¿no? A medida que vamos creando capas, esto lo que pasa es que tenemos que ir separando un poco más la cama para que vaya acumulándose capa a capa, ¿verdad? Bueno, esto es ya digo que es una imagen una vista general, ¿no? de cómo podría ser esto, ¿no? Otras que hay, porque la que tenemos nosotros os puedo decir que es una hecha a medida prácticamente para los institutos de la Comunidad de Madrid, pero bueno, hay muchas más, y aquí tenéis marcas muy interesantes como son las marcas Las Prusas, las Rostock o algunas BQ, que también puede haber en el mercado, ¿no? Digamos, esto es un picoteo en Google Images de algunas soluciones que podéis ver, ¿no? La que tenéis a la izquierda, la Prusa de Festos, tiene no es cúbica, digamos, o no tiene una cubierta, digamos, está al aire libre, pero veis que se puede imaginar uno cuál es el volumen final que podemos obtener en una pieza. De hecho, ahí se está fabricando una pieza ahí, ¿no? Y luego tenemos otra, como por ejemplo esta de la Rostock, en la que, como veis, digamos, tiene un movimiento vertical dominante, ¿no? En ese caso, ¿no? Las demás tienen una pinta más o menos igual, incluida la de la derecha del todo, en la que también podéis ver cómo hay una especie como de arco, y aquí realmente esto es realmente como si se creara, en este caso, de abajo a arriba, no como lo que os he contado yo antes, que va de arriba a abajo, ¿no?
Empieza por la primera capa y lo que va subiendo es el extrusor, ¿no? En la que os he contado yo es al revés. El extrusor permanece quieto a una altura determinada en la que bajas la cama, ¿no? Bueno, y esto es básicamente lo que es la tecnología, así para introducir qué es una impresión 3D, digamos, para poner aquí al lado de la mesa y poder trabajar al lado del ordenador para ir fabricando piezas pequeñas, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo del diseñador, lo que tenemos es varias etapas, ¿no? Aquí hay que hacer una serie de conversiones, ¿no? Lógicamente, digamos, ya sabéis que con el mundo del software libre, pues aquí hay mucha gente con unas iniciativas muy interesantes que están intentando de alguna forma sacar adelante pues soluciones software que le sirvan a la gente y en este caso, bueno, pues podéis obtener un montón de ellas. Luego pondré una lista ahí de unas cuantas soluciones que hay. Y digamos que esto, lo que es en sí, la zona roja, esa que he puesto yo, el CAD software, ¿no? O el uso del software CAD, eso es lo que os digo yo que se lleva el 95% del tiempo realmente, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos hecha y pintada, digamos, no, más que pintada, diseñada la pieza en 3 dimensiones, pues lo que necesitamos es, de alguna forma, exportarla. Exportarla a un sistema de archivos estándar, que pueda ser reconocido por la mayor parte de los laminadores, ¿no? Los laminadores son justo el bloque naranja que tenéis en medio, ¿no? Entonces necesitamos de alguna forma, cuando hemos terminado nuestra pieza, convertirla o exportarla como un archivo STL. Este archivo STL, ya os digo, se reconoce fácilmente en cualquier tipo de laminador. ¿Qué es un laminador? Pues un laminador es un sistema que lo que hace es precisamente convertir digamos, ese diseño vectorial o ese diseño de gráficos vectoriales que hemos creado a través de de una herramienta como OpenSCAD, que es la que vamos a ver hoy, necesitamos convertirlo en instrucciones para la máquina, de alguna forma, ¿no? Entonces, el laminador lo que hace realmente va a generar un fichero y ese fichero sí se puede abrir perfectamente para leerse en cualquier bloc de notas y se verá que todos son instrucciones y coordenadas que se van a ir dando y al final no es más que instrucciones para que la máquina mueva todos sus elementos disponibles para crear el movimiento y que pues punto a punto, capa a capa, pues se vaya al final haciendo todo el proceso, ¿no? Resulta bastante interesante ver la sencillez en cierto modo que tiene y la automatización en la que se ha convertido, digamos, este proceso, ¿no? Bueno, y al final veis el cubito este último que representa la impresora 3D, que es la que recibe este fichero G-code, que por cierto, este fichero G-code yo hasta hace bien poco pensaba que era un tipo de fichero de uso exclusivo en impresoras 3D y no lo es así, es decir, se usa un fichero G-code en muchos otros dispositivos y para muchos otros propósitos, con lo cual pues se ha intentado dentro de lo que es el open source que sea lo más amplio posible, ¿no? Lo cual es bastante interesante para el mundo de la ingeniería, ¿no? Bueno, y ya empezamos como tal a contar cosas, a ver qué es OpenSCAD, ¿no? Pero bueno, un poco para servirnos de transición, lo que quiero que veáis es que estamos ahora mismo situados en ese mapita de diferentes elementos que vamos usando, diferentes software que vamos usando. Estamos en el primero, ¿verdad? Que va a ser OpenSCAD, ¿no? Yo os voy a contar hoy de qué va toda esta movida que veis ahí delante de tanto texto y demás, ¿no? Pero quiero que penséis que este no es el único, este es uno de ellos, ¿no? Y de hecho creo que una de las sesiones que se han dado aquí ya han sido sobre Tinkercad o se van a dar, en cualquier caso. Pero ahí tenéis una lista de las plataformas de diseño preferidas de los usuarios, ¿no? Está Tinkercad, está FreeCAD. Bueno, os puedo decir que Tinkercad Paint 3D, SketchUp es más para uso didáctico, ¿no? Y para diseño didáctico salen cosas bastante chulas cuando incluso es todo visual, digamos, ¿no? Vais a ver que hoy nos vamos a centrar más en la programación, es un sistema de diseño por programación. Estas que os digo, Tinkercad, Paint 3D y SketchUp, son más de a partir del movimiento del ratón, ¿no? Tú vas creando diferentes objetos que les vas dando forma y demás, ¿no? Luego tenemos otras como FreeCAD, ¿no? O SolidWorks, en la que necesitas de alguna forma pues ir acondicionando elementos y digamos semivisual, ¿no? Semivisual, semiprogramación, ¿no? Y luego ya hay otras que son mucho más completas, incluso de nivel profesional, como CATIA o Autodesk Inventor, que era lo natural, ¿no? Que la firma que sustenta la mayor parte de las herramientas de diseño gráfico, pues también sacaran su versión para la impresión 3D, ¿no? Como es el caso de Autodesk, ¿no? Luego después vamos a ver también, lo que hace enseñar unas pocas muestras precisamente de
de un laminador. En este caso, el laminador que vamos a usar va a ser el slicer en repetier host, y este laminador lo que tiene es eso, es que vas a convertir, ves que la pinta que tenía antes, y si queréis paso al anterior para que fijéis bien cómo es este objeto que hemos dibujado ahí, que es, os digo, ese objeto pertenece a un proyecto escolar, ¿no? Y es la parte de arriba de un semáforo. Esos 3 agujeros sirven para sacar por ahí 3 diodos LED, cada uno que luego después, y digamos, y ahí hay también otro agujero en la parte inferior, ¿no? Por donde vamos a ensamblar con la peana de este semáforo y por donde vamos a sacar los cables que hemos conectado antes a los 3 diodos, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma esto vamos a luego ir a controlarlo con un Arduino y demás, ¿no? Forma parte de un proyecto un poco más grande, pero es un proyecto escolar bastante chulo, ¿no? Pero fijaos cómo sale, es decir, realmente yo lo que estoy creando son formas geométricas, ¿no? Aquí ya no son formas geométricas. En el laminador, él lo que observa es las líneas, y si podéis ver hay un rayado, siempre se ve un rayadito, ¿verdad? En todo la superficie, la textura, ¿verdad? Que esas son las líneas que va a ir haciendo precisamente la impresora, ¿no? Las líneas que va a ir depositando el filamento, ¿no? Y sobre todo donde más se ve es en la última capa, esta capa que veis aquí arriba del todo, digamos el borde superior de este cubo, ¿no? En el que vais a ver, veis ahí que hay un montón de diagonales, una seguida de la otra, que esas precisamente son las líneas que vamos a ir depositando, ¿no? Este es un informe que da una vez que ya lo has mandado a la impresora, ¿no? Porque esta impresora, aunque esté, digamos, vas a conectarlo a la impresora, y te va a decir antes de empezar cuánto tiempo es el estimado, en este caso para hacer este cubilete, que bueno, es un cubilete que no que tenga más de 10 centímetros de largo por 6 de ancho, es decir, cabe en la palma de una mano. Pues tardamos 1 hora y 40 minutos, ¿verdad? Va a hacer 153 capas y veis que usa un total de 37.000 líneas. Ahí las líneas da igual porque hay líneas que son muy largas y líneas que son muy cortas, ¿no? Lo interesante es ver cuánto filamento se necesita. Y en este caso vamos a usar 8 metros de filamento para crear esto, ¿no? Digamos que ese sería lo interesante. Con lo cual se puede decir que es una pieza pequeña. Es decir, una pieza que tarde 1 hora 40 minutos es una pieza pequeña, ¿no? Os voy a enseñar luego una que tardamos 40 y pico horas en hacerla, ¿no? Bueno, entonces, y ahora vamos a ver los primeros pasos que hay para usar OpenSCAD, ¿no? Vais a ver que OpenSCAD, el que sea un poquito aficionado a la programación, le va a resultar súper interesante porque tú tienes que dar órdenes y luego después puedes ir imaginándote, ¿no? Cómo puedes hacer cosas. Vais a ver que hay cosas súper divertidas. Yo solamente os pido que tengáis cuidado porque esto engancha. Entonces, bueno, pues vamos para allá. Mirad, por ejemplo, esto de aquí es una pieza como la que tenéis delante, ¿verdad? Es una pieza que es un cono y del que sobresale un cilindro, ¿no? Y si observáis, lo que estamos diciendo simplemente es que quiero hacer 2 cilindros, uno de altura 15 y otro de altura 25. ¿Veis? Podéis ver ahí en el... no sé si yo cuando muevo mi ratón, ¿veis? Porque así me va a ayudar mucho si alguno me puede dar feedback y decirme si estáis viendo mi Sí, sí, ratón, se ¿no? ve. Sí, Perfecto. sí, se te ve Genial, pues así perfecto. entonces os lo voy diciendo entonces por aquí y así me viene mejor para ir guiando, ¿no? Bueno, pues en principio ya podemos imaginarnos que ambos son cilindros. Bueno, el segundo es un tronco de cono, pero vamos a ver por qué lo llama cilindro, ¿no? El alto es de 25, el bajo es de 15, con lo cual estamos imaginándonos que ese tronco de cono es la primera línea de instrucción, ¿no? Y aquí está la clave, en que tú a un cilindro le puedes dar el radio inferior y el radio superior, ¿no? En este caso, el radio inferior del primero va a ser de 20, mientras que el radio superior va a ser de 10. Eso significa que lo que vamos a hacer va a ser un cilindro que tiene concéntricos, no paralelos, las generatrices, ¿verdad? Y luego el de abajo veis que sí que es un cilindro puro porque tiene 2 radios directamente puestos con el mismo diámetro, ¿no? Como era de esperar. Con el center, una cosa tan tonta como el center, podemos jugar y podemos hacer cosas diferentes, como por ejemplo usar que sea falso o que no sea falso. Eso significa que ahora mismo no es falso el centrado, con lo cual únicamente te lo centra en el área, digamos, en el origen de coordenadas de la superficie XY. Y entonces Z te lo sitúa en Z igual a 0. Si pusieras center igual a true, lo que vas a hacer va a ser que vas a centrarlo respecto a todos los ejes de coordenadas. En este caso, lo que haríamos sería que esta pieza de 25, ¿verdad?, bajaría y se introduciría apareciendo por debajo, ¿no? Con lo cual tendríamos una especie como de 2 cilindritos que salen uno por arriba, otro por debajo y en medio hay un tronco de cono.
Simplemente cambiando el primer center, perdón, el segundo center a true. ¿Vale? Pero si ponemos los dos a true, lo que hacemos es que lo bajamos los dos y entonces esto se convierte al final en una lámpara de IKEA, ¿no? Una lámpara que es, digamos, que tú se penetra, digamos, se penetra el cilindro hacia el interior del cono y prácticamente puedes jugar con hacer una especie como de tachuelilla, ¿verdad? Una tachuela. Simplemente cambiando estos dos argumentos, puedes crear hasta 3 o 4 diferentes piezas, ¿verdad? Por eso digo que hay que echarle también mucha imaginación y a partir de un dibujo que te hagas un boceto, ver cuáles son las instrucciones más adecuadas, ¿no? Para hacer esto. Es un reto realmente, ¿no? Este segundo es una cosa chulísima. Como veis, esto tiene una pinta de dado, ¿verdad? Es un dado, pero fijaos cómo se hace. Para que veáis también la filosofía, digamos, o el trabajo con esta herramienta, ¿no? En principio lo que hago es, olvidaos de las primeras, ¿no? Veis que las dos barras sirven para hacer comentarios, así que nos ayuden a acordarnos de qué tenía, ¿no? Cuáles eran qué significaba cada una de las instrucciones, ¿no? Pero si fijáis al lado centrales, voy a hacer una esfera de 15 centímetros de radio y un cubo de 20. ¿Vale? Es decir, que de alguna forma se llegan a tocar en algún punto ambas esfera y cubo. Pero si le aplico una función a este dibujo de la esfera y el cubo, que es la intersección, le estoy diciendo que solamente mete las partes comunes a ambos, todo el volumen común de ambos. Ambos los voy a tener puestos, en este caso, centrados en el origen de coordenadas de los tres ejes, con lo cual veis que lo que me hace realmente es, me hace un cubo, pero con las esquinas matadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya a partir de ella puedes dibujar digamos, la forma, ¿no? Solamente nos queda una cosa para terminar el dado y ya vendérselo a los casinos de Las Vegas, ¿no? Que sería ir haciendo esferas y aplicarles, en este caso, si os dais cuenta, aplicarles la diferencia, ¿no? Si tú le pones, mueves una pequeña bolita, ¿verdad? Y la sitúas justo, que la mitad de la bolita esté en el interior del cubo y la otra mitad en el exterior del cubo, le dices que quieres la diferencia de ambas, lo que va a hacer va a ser, te va a eliminar la parte de la esferita pequeña y eso nos puede servir para situar el 1, el 2, los 3 puntitos y así hasta completar los 6 puntitos que determinan el número en la cara del dado, ¿no? Bueno, esto solamente nos faltaría saber cómo puedo hacer eso de mover cosas, porque hasta ahora lo estoy usando únicamente en el centro de coordenadas, ¿no? ¿Cómo puedo mover y rotar cosas? ¿No? Eso también es una cosa que vamos a ver. Aquí, por ejemplo, este ejemplo es un ejemplo de 2 pasos que vais a ver incluso algunas capacidades impresionantes, ¿no? Esto se usa en principio para la práctica, ¿no? Para ir colocando cosas. Haz flotar esferas en el espacio, ¿no? Y fijaos que las hacemos flotar sencillamente partiendo de la primera, que la primera es esta de aquí, que veis que se llama esfera R. Veis que también se puede aquí utilizar una forma de asignar valores a una variable. Pues en este caso, teniendo en cuenta que todas van a tener el valor R, si quisiera hacer alguna más grande, me bastaría con aplicar una función matemática a la R, ¿no? Pues dentro de los paréntesis de cada esfera, pues yo aquí lo que pondría sería lo primero de la esfera esta de aquí. Y luego, fijaos, desde aquí me voy a mover, voy a aplicar una función traslado. Y veis que la función traslado tiene lo siguiente. Yo traslado algo que va después del translate. Y al final un punto y coma. No os lo he dicho antes, pero podéis imaginar que punto y coma, como en muchos otros lenguajes de programación, define el final de la instrucción, ¿no? Pues en este caso, el translate, hago que desde donde esté, que sería el origen de coordenadas, la primera esfera, quiero un traslado de 0 milímetros en el eje X, 10 en el eje Y y 0 en el eje Z. Es decir, como veis, me voy a mover en el eje este que va desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Es decir, quiero dibujar esta de aquí. Aquí se pone la esfera. ¿Vale? Una vez que la he dibujado, ahora le quiero decir que me dibujes otra, en el 10-10. El 10-10 supone que va a estar desde aquí y vas a hacerle 10-10. Y sería esta esquina de aquí. Por último, tendríamos otra esfera más que va a estar en el 10-0. Pues el 10-0 sería moverse únicamente por el eje X, en este caso. Quiero ahora moverme en el eje Z. Entonces le digo que muévete el 5-5, que sería algo así como vete entre media de estas dos esferas, ¿vale? Y sube para arriba 10, ¿vale? Y sube para arriba 10, que sería esta de aquí en medio. Si me voy hacia atrás, o sea, hacia la derecha, incrementando X en 25, pues aquí muevo hasta a dibujar esta otra. Y si me muevo por otra parte, hacia menos 25, dibujo esta otra. Con lo cual ya veis que aquí he hecho una disposición de unas 7 esferas colocadas cada una en un sitio, ¿no? Y esto pues, está muy bien, pues que con eso ya más o menos nos podemos trabajar lo que es en sí la disposición de elementos en el espacio, ¿vale? Pero fijaos qué cosa tan chula ocurre cuando le aplicamos la función HAL, que es la función casco. Si le aplico HAL directamente a todo este montaje, lo que me hace es que me lo envuelve en una superficie, ¿verdad?
Y esto pues aparece todo como un sólido, ¿vale? Es decir, que yo puedo hacer directamente cuáles son, o identificar cuáles son las formas extremas en un sólido de 3 dimensiones y luego decir que luego lo cubro con papel celofán, ¿no? Y el interior es todo relleno, ¿no? Fijaos hasta qué punto una pieza de más o menos cierta complejidad se puede realizar con unas pocas instrucciones, ¿no? Os voy a enseñar otro ejercicio también, que es bastante chulo, que sería, además que esto le va a venir muy bien a los profes de química, ¿verdad? Y es esta, por ejemplo, ¿no? Hay que hacer un átomo, en el fondo reconoce de qué, ¿verdad? Un átomo de metano, ¿verdad? Es de metano, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tiene un carbono ahí en medio y nos podemos imaginar que tiene 4 hidrógenos, ¿no? Y estamos simulando con unos sticks los enlaces entre el hidrógeno y el carbono. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, partimos de la base de que esto está muy bien dibujarlo, pero luego cuando quieras que con una impresora 3D te lo haga, te va a decir que nanay, que esto no te lo va a hacer, por una razón, y es porque si os fijáis, la coloque por donde lo coloque, dada la distancia en grados de 120 grados entre cada uno de los ejes de los hidrógenos, ¿verdad? Siempre va a estar colocada o apoyada sobre 3 hidrógenos. La coloques como la coloques. Es decir, que tiene que empezar la impresora dibujando un primer puntito, 3 puntitos. Bien, eso no hay problema, ¿no? Baja la cama y va a dibujar ahora pues otros cuantos puntitos más que serían una especie como de el siguiente, digamos, redondelito, digamos, circulito que va a hacer componiendo la esfera. Ese ya tiene que estar sustentado en el aire, con lo cual es imposible, ¿verdad? Es imposible. ¿Qué se hace en estos casos? Pues en estos casos lo que se hace es, vale, tú dibujas esto y luego también tienes que dibujar un molde que sostenga todo esto, un molde, pero programas de forma que haya una línea vacía entre los apoyos y el molde en sí, para luego poder desmoldar. ¿Vale? Esto es más complicado, pero se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer. El único problema es que con los sistemas de impresión que os estoy contando, el RepRap, va a ser muy imposible porque ya digo que no puedes dibujar en el aire, se te caería directamente, ¿no? Es improbable conseguirlo. De todas formas, los laminadores ya te avisan, ¿eh? Cuando sea algo que no se puede fabricar, te dicen, oye, esto no se puede fabricar, no es posible fabricarlo porque necesitaría antigravedad para ello, ¿no? Entonces, pero bueno, desde el punto de vista del diseño, sobre todo desde la potencia didáctica, está muy bien porque aquí se van a ver diferentes cosas. Os he puesto todo el programa entero para que lo podáis distinguir cómo se puede hacer esto. Y al final te das cuenta que es una cosa estructurada. Es decir, realmente vamos a empezar por la esfera. Y la esfera la vamos a colocar en el origen de coordenadas, ¿no? Una esfera que, como veis aquí, os he puesto del color red para que veáis que se le pueden dar colores, ¿no? Otra cosa es que es verdad que en el menú de OpenSCAD que tenéis aquí arriba, cuando le vamos a generar la pieza, tocando en este toquecillo de aquí, pues va a salir directamente digamos, todo como si fuera un bloque en monocolor, ¿no? Pero en principio se le puede, en el diseño, para ir diseñando objetos, ir aplicándole, digamos, este color, ¿no? Puede ser posible que haya alguna impresora que tenga varios filamentos o multifilamento, pero estaría complicado porque no es como cambiar la tinta a la impresora de papel, sino que aquí tienes que proceder a que haya un sistema de extrusión en el que lleguen 3 o 4 filamentos, ¿no? Se podría llegar a hacer, yo creo que es posible que se haga, y si no, pues hay mucho ingeniero que necesita sacar adelante ideas y yo ahí he hecho, digamos, la idea de una impresora 3D multicolor, digamos, podemos decir, ¿no? Bueno, en cualquier caso, digo que estamos ahora mismo en el plano del diseño y como tal, vamos a ver aquí que hacemos lo siguiente, ¿no? Es decir, vamos a dibujar primero esta primera esfera de carbono y luego vamos a hacer las 4 diferentes objetitos, ¿no? Que componen el enlace con el hidrógeno, ¿vale? Fijaos cómo voy a hacer el primero, que el primero va a ser simplemente hacer un stick, ¿verdad? El stick blanco y la bolita azul. Aquí puedo reconocer la bolita azul que llega, ¿vale? A partir de realizar bueno, yo coloco primero el stick blanco aquí, con este, ¿verdad? Que llega desde el origen de coordenadas y se alarga a 50, y luego por medio de una traslación desde el origen de coordenadas a 50, lo que hago es que genero una esfera de color rojo. Ya tenemos hecho el primero de arriba. Los siguientes es el mismo código, ¿verdad? Es el mismo código. Lo único que tiene aquí es tengo que hacer la unión, saco la unión de ambos, ¿no? Y con eso pues ya me queda, digamos, la primera pelota roja con el elemento de arriba. Luego lo que hago es que quiero rotar, es decir, acordado que estoy posicionado en el origen de coordenadas, con lo cual quiero rotar. ¿Y cuánto quiero rotar? Pues quiero rotar 120 grados en el eje X y 90 en el eje, en el eje Y y 90 en el eje Z.
Esto lo que me va a hacer va a ser ir a dibujar cualquiera de estos tres de aquí abajo, ¿no? Fijaos que el interior, la unión, es el mismo código, que es repetir lo mismo. ¿Podría hacerse un procedimiento? Podría hacerse un procedimiento. ¿Podría incorporarse esto dentro de un for? Podría hacerse dentro de un for, de hecho, ¿no? Aquí el asunto precisamente está en eso, es hacer una sola de estas y meterle un for en el que veáis que el único que cambia es el 120-90 pasará a 120-210 y 120-130. Como hay una simetría, sería cuestión de encontrar la serie para ver cómo convertir, ¿vale? Bueno, en realidad el 120 nunca cambia, solamente cambia de 90 a 120 a 230, es decir, sumarle 120 grados a partir de ahí, con lo cual el for sería bastante sencillo hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso quiero que veáis esto separado para que podáis determinar cómo se hace la acción y luego después vamos a ir fabricando lo mismo. Básicamente con un for, en vez de tener 31 líneas de código, pues bajaríamos a lo mejor a 15 líneas de código, a la mitad, ¿no? Probablemente. Bueno, y ahora os voy a enseñar otra cosa, ya dentro de lo que son las últimas piezas que tengo pensado, y esto es un vasito que lo que se ha hecho, se ha hecho el vaso y luego se le ha girado, ¿no? Se le ha como hecho un twist. Se ha cogido a alguien con la mano debajo, lo ha sujetado y con la parte de arriba lo que ha sido lo ha retorcido, ¿verdad? Bueno, esta tiene dos partes, como veis. Tiene dos partes, que una va a ser la base, que distinguimos aquí una base pues, bastante prismática, y aquí abajo tenemos todo lo que es el retorcido, ¿no? El desarrollo del vaso hueco, ¿no? Bueno, no os fijéis en los colores porque el pale green no está aplicado, dado que esto ya digamos que es justo ya preparado para lanzarse, para imprimir, ¿no? Pues en este caso, fijaos lo que hago. Vamos a centrarnos, en vez de por la primera línea, vamos a centrarnos por las líneas intermedias, que pongan un círculo y un square, ¿vale? Es decir, y si fijáis, esto no lo hemos visto antes. Antes hemos visto cubos y esferas. Hemos estado hablando en tres dimensiones, pero en este caso estamos hablando de cosas planas, ¿no? Bueno, pues un círculo y un square, lo que voy a hacer va a ser algo parecido a lo que he hecho antes con el dado. Es decir, ponme un círculo y un cuadrado y hazme una intersección de ambos, con lo cual me aparece el cuadrado, pero con las esquinas matadas, ¿vale? Que es la forma que tiene geométrica ahí, ¿no? Esto es lo que supone la intersección, pero eso estamos dentro del mundo plano, el mundo 2D. Ahora, ¿cómo le doy a esto 3D? Pues con la función linear extrude, ¿vale? Con la función linear extrude lo que consigo es ir repitiendo, digamos, estas capas, ¿no? Y en este caso, fijaos cómo lo que hago es lo siguiente. Le digo, quiero que te subas una altura de 30, ¿vale? Que te mantengas centrado en el eje XY, pero digamos a partir del Z0. Que le des una convexidad de 10. Bueno, esto las convexidades tienen que ver con la forma que hacen los círculos o la forma de atacar los círculos, ¿verdad? Que hagas 0 giros, twist 0, y que me lo hagas en 300 láminas, ¿vale? Con lo cual, digamos que si ya suponemos que tienes un filamento de unos 0,2, 0,3 milímetros, las 300 slices es multiplicar eso y al final te sale pues una altura de unos 6 milímetros quizá, ¿no? Bien, a partir de aquí hemos conseguido crear una figura 2 dimensiones en una figura de 3 dimensiones. Y sobre ella vamos a colocar el vaso. Y fijaos, el vaso es hacer lo mismo. El vaso es hacer lo mismo. Si os fijáis, hacemos una cosa. No os fijéis en la de arriba. Vamos aquí a lo de abajo. Voy a hacer dos intersecciones. Una de círculo y un square y otra de un círculo y un square. Es decir, y os fijáis, el primero es un círculo de 80 con un square de 120 y el segundo es un círculo de 75 con un square de 110. Es decir, lo que estoy haciendo, fijaos, es crearme dos cuadrados con las esquinas redondeadas. Uno que va a inscribir al otro. Y lo que aplico es una función diferencia. Digo, le aplico la función diferencia a estas dos intersecciones. Y automáticamente lo que tengo es una especie como de corona prismática, ¿no? Una especie de corona, ¿no? Bueno, si a eso le aplico el linear extrude, lo que va a aparecer va a ser precisamente que lo voy a ir haciendo subir hacia arriba. Fijaos, este vasito sería un vaso de Ikea normal y corriente de los que se beben, ¿verdad? Si el twist fuera 0, pero en ese caso el twist es 60. Es decir, le vas a aplicar una graduación de 60, le vas a aplicar un giro de 60 grados para que a lo largo de esas 200 capas, ¿vale? Puedan llegar precisamente a generar esa altura de 100, que es donde vas a llegar, ¿no? Y bueno, pues queda esta forma artística tan chula. Pero ya digo que si quieres un vaso con el que beber que no sea de diseño, pues le quitas el twist de 60, le pones el twist a 0 y te aparece un vaso tal cual con la parte de arriba hueca para beber agua. Tampoco recomiendo mucho beber agua en vaso de plástico, pero en caso de necesidad se puede hacer, ¿verdad?
Y luego, digamos que lo que quiero que veáis es, igual que os he dicho antes, que se podían aplicar los bucles, ¿no? Aquí esto es un claro ejemplo de un bucle, ¿no? Es un diseño que hemos hecho para, o que se ha hecho para una escalera de una casa, una escalera de caracol. Y como veis es muy chula. Y fijaos qué poco código tiene. Aquí distinguimos precisamente primero que tenemos la escalera, es decir, los peldaños de la escalera. Y si os fijáis lo que hago es que al final son todo rotaciones. ¿Qué van a hacer de cubos? Cubos que no son como tal cubos de lado igual, sino son cubos con lados diferentes. Entonces, hacemos cubos de 70 por 36 por 100, es decir, un poquito más largos que anchos que de espesor, ¿no? Con lo cual ahí me sale la forma del peldaño. A ese peldaño le voy a aplicar una rotación de 15 grados y un traslado de un valor determinado. Si yo inicialmente le pongo aquí un for, fijaos cómo se expresa aquí el for, muy sencillo, ¿verdad? Es decir, igual que hacíamos desde que z vale 0 hasta que vale 120, step 20, que sería, digamos, los pasos que vas a darle de incremento. En este caso sería 0, 2.20, 2.120. Con eso le pones el primero, el paso y el final, ¿no? Que serían los números de inicio y final, ¿no? Lógicamente, lo que voy a hacer va a ser ¿cuántos pasos de 120? Pues 7 pasos. El primero y luego el último que va a estar colocado en 120, ¿no? El 0, el 20, el 40, el 60, el 80, el 100 y el 120. Esos 7 peldaños que van a aparecer ahí son los que están dibujados, ¿verdad? Y como veis, lo único que hago es que lo elevo 15 milímetros cada uno de los zetas. Y en este caso, lo que voy a hacer va a ser trasladarlo. Lo hago además de forma antihoraria, ¿vale? Por eso el menor z, y lo voy a trasladar y a la vez que hago una rotación, ¿no? Bien, pues ya tenemos esto. Tenemos aquí en el espacio sostenidos, ¿verdad? 7 peldaños, ¿no? Dibujamos una barra central, por lo menos para que uno de los extremos de los peldaños se puedan coger a ellos, ¿no? Y como veis, si ponemos la barra central con unas determinadas dimensiones, ¿no? En este caso, altura 200, y luego que sea el radio inferior 10, el radio superior 10, pues parte de la esquina de los peldaños se va a fundir con ella, ¿no? Y luego, por último, le aplico otro for, que es el for de hacer la otra barra para sujetar el peldaño, que sería en este caso decir, bueno, yo lo mismo, va a ser desde que i en este caso vale 0 hasta que vale 120, haciendo pasos de 20 en 20, la altura quiero que sea i, y en este caso le voy a aplicar aquí, bueno, esto de altura es igual a i es para que veas que se pueden asignar valores, porque no voy a hacer nada con la altura, no está definido luego después, ¿no? Pero en cualquier caso, este i lo voy a usar para hacer la misma aplicación que he hecho antes, ¿no? En este caso, lo único que tengo que fijarme bien en que las traslaciones son constantes, mientras que las rotaciones sí que son dependientes de cada 15 grados, ¿vale? Para completar los 360 después de un giro, de 6 giros en este caso, ¿no? De 6 posiciones, ¿no? Como veis esto, el único que voy a hacer va a ser ponerle, en este caso, la altura aquí, que podría llamarse i perfectamente, ¿verdad? Pero de un cubo que tiene un espesor, bueno, digamos, una sección transversal de 3×3 y una altura creciente a medida que voy incorporando una nueva barra, ¿vale? Pues tiene una aplicación muy sencilla, como veis, ¿no? Como tal, resulta algo que desde el punto de vista del CAD manual es muy difícil de hacer porque tienes que estar, bueno, sí, copiando, pegando objetos, pero luego colocándolos, es decir, que lleva más tiempo y en cambio, como veis, en el caso de la programación, pues es un poco más imaginativo y es más rápido, ¿no? En cualquier caso. Bien, con esto yo he acabado ya la parte de los ejemplos de cómo se usa OpenSCAD, que por cierto no os he dicho, pero que teníamos preparado por ahí, ¿verdad?, la presentación, donde podéis encontrar OpenSCAD y se nos ha ido. Es igual, es muy, muy fácil. Si puedes, Pedro, ponerles ahí que puedan buscar esto en OpenSCAD.org, ¿vale? Página web muy sencilla donde tienen su acceso a Ahora GitHub, mismo. donde tienen un montón de desarrollos para instalar. Genial, gracias. Donde hay un montón ahí de foros de usuarios, tenéis manuales, hay de todo. Ya te digo que esto es al final, como todas las colaboraciones sin ánimo de lucro por parte de los usuarios, pues aquello es una cosa que es inmensa, ¿no? Yo ya digo que cualquier cosa, mira, hace poco me ocurrió una cosa, y bueno, hace principios de año, sí, fue por octubre y tal, que tenía a mi hijo que hacer una presentación, mi hijo va a primaria, ¿no? Tenía que hacer una presentación en el cole sobre un país de Europa, ¿no? Y él le tocó Alemania, ¿no? Y se me ocurre a mí, digo, si pudiera encontrar ya la puerta de Brandenburgo en 3D y se la imprimo, en su clase lo van a flipar, y efectivamente lo fliparon, ¿no? Porque me metí en un repositorio muy sencillo de encontrar, bajé directamente el STL, no hizo falta meter en OpenSCAD, sino que directamente vine aquí, ¿vale?, al laminador, se lo imprimí y llegó allí y, bueno, mientras los demás niños tenían, pues,
sus fotografías. Él dice, bueno, yo he hecho una impresora, en impresora 3D he hecho la puerta de Brandenburgo, que es de Berlín. Entonces, claro, pues estuvo chulo el tema, ¿no? Es decir, que veis que es muy rápido en ese sentido. Es decir, hay mucha gente que genera muchas cosas y las sube al repositorio, ¿no? Bien, vale. ¿Qué es esto? Esto es Repetir Host. No recuerdo ahora mismo dónde está la página, pero vamos, esta mañana he entrado poniendo en Google Repetir Host, que lo tenéis aquí arriba, ¿verdad? Enter y entráis directamente, creo que es repetier.org, ¿vale? Pero yo bajáis el laminador. De aquí realmente Repetir Host es más que un laminador. De hecho, contiene un laminador. El laminador es Slicer, ¿vale? Que es el que realmente pilota, digamos, o es el elemento que modifica desde el STL al G-code, ¿no? Pero si os fijáis aquí, RepeaterHost es un entorno y ese entorno te permite hacer dos cosas. Una, o conectarte directamente aquí arriba a una impresora que tengas ya directamente a lo tuyo, mediante un cable y puedas ir cargando y cosas, puedes tú una impresora de papel al lado de tu ordenador, o bien tú puedes generar también un archivo que incluyas en una tarjeta SD, que normalmente todas las impresoras tienen una tarjeta SD, ¿no? Y esa tarjeta SD, pues yo, por ejemplo, en la que tengo, tenemos ahí un menú y en ese menú puedes ir accediendo y cargando un archivo de una tarjeta SD y manipulando los parámetros de la impresora, de temperatura de cama, temperatura de filamento, máximo rango, todo lo que es en sí el menú de configuración, lo puedes hacer de la impresora. En este caso, si estamos usando la opción de no usar solamente un laminador como Slicer, sino todo un conjunto de controlador de una impresora como es RepeaterHost, en este caso lo podemos hacer desde aquí, ¿no? Desde el mismo, manipulando el mismo programa para desde ahí, pues, colocar las cosas. Bien, ejemplos que voy a mostrar aquí. El primero es una tontería, que es simplemente una etiquetita, ¿verdad?, en plástico con un sobrerelieve hecho manual. Os tengo que decir también que esta, por ejemplo, es mucho más sencilla que hacerla con OpenSCAD, es mucho más sencilla hacerla con FreeCAD, porque con FreeCAD lo que puedes hacer precisamente es escribes manual, le das un cierto espesor, lo colocas en el espacio y debajo le pones un prisma, con lo cual es más sencillo con otros medios en este caso, ¿no? Por eso yo hoy va de OpenSCAD, pero digamos por la cosa de la programación, pero yo no descartaría tampoco cacharrear con otros diferentes programas de diseño, ¿no? Bueno, este manual, veis que si más o menos veis los límites de la impresora, que es la bandeja de la impresora, que es lo que te está simulando, aproximadamente yo creo que tiene que tener unos 15 centímetros de ancho, y esto ocupa un 2, 3 centímetros, que podría ser perdón, 3 cuadrados, que podrían ser, yo creo que aproximadamente unos 2 centímetros de ancho, ¿no? 15 de largo, 2 de ancho y un espesor, pues como veis, más o menos también de una peana, 1 centímetro o menos, y el sobrerelieve también, pues nada, muy poquito. Es decir, que es algo manejable, ¿verdad? Bueno, pues para hacer esto, una vez que le das al conecta y envías, ¿no? Esto ya está diciendo que vas a usar 2 horas y media aproximadamente para imprimirlo, ¿no? Y lo va a hacer en 109 capas. Lógicamente, lo de las capas también lo puedes variar, pero bueno, hay un momento en que necesitas cierta densidad, ¿no?, de compactación entre capa y capa, ¿no? En cualquier caso, las líneas usadas son 124.000 líneas, y eso tampoco me dice nada, porque líneas muy pequeñas y líneas muy grandes. Pero lo que me interesa más es ver cuánto filamento voy a utilizar. En este caso voy a usar 5 metros de filamento. Si queréis algún dato práctico también, los filamentos vienen en bobinas, como os decía antes, que se colocan justo por la parte de atrás de la impresora, donde, pues eso, el mismo, como es tirar, ¿no?, digamos, los rodillos ahí que os decía yo de la impresora, van tirando del cable, van tirando del filamento, pues realmente la bobina pues va girando, ¿no?, en este caso, si fuera el hilo, digamos, de un carrete en una máquina de coser. Estas vienen por kilos, ¿vale? Vienen por kilos. Creo que más o menos un rodillo que viene a ser, si me veis más o menos una cosa así, ¿verdad?, que yo creo que son 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos de cable, que pueden llegar a ser aproximadamente los hay de hasta 3.000 metros, perdón, de 500 metros, 300 metros, más o menos, ¿no? Pueden costar pues entre unos 8 o 12 euros, ¿no? También depende del color y depende del material. Os hablo de PLA en este caso, ¿no? En este caso voy a cargar 5 metros de esa bobina. No he dicho nada de la parte de abajo, pero os he hecho un detalle para que veáis precisamente que las cosas, o cómo lo hacen, en cierto modo, ¿no? Bueno, todo esto de aquí no os cuento nada, no vamos a entrar en el cacharreo, porque entonces la charla debería de ser de muchas más horas y no os quiero cansar, porque además esto tiene mucho toqueteo intuitivo, y al final la forma de aprender también es cacharrear. Alguien te presenta algo y a partir de ahí tú ya haces lo que te da la gana, con lo cual ese digamos que sería el objetivo. Pero veis aquí en medio que hay
hay una pestaña que pone Slicer. Ese es precisamente, digamos, el núcleo de este repetier, ¿vale? Es el que va a estar generando precisamente el archivo G-code, ese slicer. Es el que te proporciona además, después de haber conseguido sacar ese archivo G-code, todos estos datos estadísticos de qué es lo que te espera, ¿no? De tiempo estimado y de filamento utilizado. Veis al final también aquí que lo puedes hacer por control manual. Con el control manual, si tienes conectado una impresora, directamente vas a poder enviar los datos a la impresora para que empiece la impresión, o bien tú preparar la SD card, es decir, pasar ese archivo a la SD card para que ya directamente te lo lleves tú con tu manita al otro lado, ¿no? En este caso. Eso, por ejemplo, puedo decir que en mi instituto tenemos 3 impresoras en una granja de impresoras en una esquina y cada profesor tiene su portátil y, bueno, pues incluso cada alumno tiene su portátil en este caso, y ellos están trabajando y cuando terminan de hacer una pieza, si queremos imprimirla, pues no tienen más que enviar el archivo de alguna forma hasta alguien que lo meta, en este caso, si alguien suelo ser yo normalmente, el profesor de turno a lo mejor, y en este caso van acumulando todos los G-codes de todos los alumnos, los meten directamente en la impresora y ahí van lanzándose. Lo único que estar atento es que cuando acabe, no, digamos, tienes que retirar una pieza cuando acabe para luego dar lugar a la otra, ¿no? ¿Y qué más os cuento? Yo la siguiente que os quería enseñar es esta es la del detalle que os decía, esta es súper chulo, porque fijaos, a la izquierda os he puesto el dado, que le hemos puesto al final, esas esferitas que os decía para ponerle, digamos, el bajo relieve de la cara, ¿no? Del número de la cara del dado. Bien, fijaos, para hacer este dado que tenéis a la izquierda, hacen falta muy poquito, pues es un dado muy pequeño, 2 horas de impresión, ¿vale? 2 horas de impresión y son 1,5 metros. Pero fijaos dónde está el truco. El truco está en que esto no es sólido. Por dentro, lo que te hace una especie como de panal de abeja. Es decir, no es sólido. Va haciendo capas, pero sobre esa capa lo que va haciendo va a ser superponiendo otras capas que hacen hexágonos. Y ya está. Pues al final tienes que realmente es semihueco. Es decir, de hecho, estás usando del volumen, estás rellenando únicamente un 25, un 30% del material, ¿no? Le da su de rigidez, le da su de estructura, ¿no? Y este honeycomb mode, ¿no? Este, digamos, modo panal de abeja, te va a permitir precisamente eso, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, los detalles que hay en medio de una impresión cuando veis, del vaciado del bajo relieve de las caras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podéis ver que en qué cara me he parado. Pues fijaos, me dice que son 220 capas y me he parado en la capa 115, es decir, que estoy un poquito más, estoy digamos como a 3/4 partes de terminar el dado, ¿verdad? Y esto me lo permite ver precisamente, ¿no? El repetir host me permite verlo, aunque realmente en nuestra sesión lo que nos sirve precisamente para darnos cuenta cómo es el detalle de por dónde, y cada una de esas líneas es una línea de movimiento, ¿no? Y fijaos que si empezáis en cualquier lado, podéis hacer el seguimiento de esa línea, ¿verdad? Mira, esta línea viene por aquí, ¿vale? Va a ir haciendo todo esto, ¿vale? Y aquí hace el redondeo, luego se va para allá y hace esta otra, ¿vale? Es un hilo continuo, de hecho no hay ninguna interrupción en el hilo. Sí que la habrá, en el caso de que tengas que terminar alguna cosa, se le ve de vez en cuando que para de dar, se mueve a otro lado, sigue desde otro sitio, ¿no? O incluso si quieres hacer varias piezas a la vez en diferentes áreas de la cama. Pero en cualquier caso, como veis, una capa en sí la hace del tirón. Es decir, la hace todo, mira a ver cuál es la trayectoria precisamente para hacerlo de continuo. Y al final no es más que mover el cabezal y el extrusor va vomitando el filamento, ¿vale? Y bueno, pues por último os quería enseñar también la segunda fase, digamos, del vaso este que os he dicho que está twisteado, ¿no? El twisted glass este, ¿no? Esta es una pasada, pero aparte que es un vaso bastante grande. Fijaos que el cubo este en el que, digamos, todo este cubo fantasma, este es el espacio máximo que puedes rellenar con una impresora como, bueno, estándar, ¿no? Que es, ya os digo, 20 por 20 por 20 centímetros. Este cubo, más que un cubo, es un cubo de fregona, ¿eh? Porque fijaos que esto llega justo aquí arriba a unos 12, puede ser, ¿no? Y está prácticamente usando 10 por 10, 12 por 12, una cosa así. Es un cubo de 12 centímetros, no está nada mal, no está nada mal, ahí ya cabe 1 litro, ¿no? ¿Verdad? Si fueran 10 por 10 por 10 ya sería 1 litro, ¿verdad? Pues en este caso son 12, 12, 13, ¿no? Es decir, que es una botella, ¿no? Un jarrón para tener ahí flores, ¿no? Pues fijaos, tarda 43 horas en hacer esto.
¿vale? No hay problema en cuanto a, bueno, excepto que se vaya la luz, es el único problema que puede haber, pero por lo demás la dejas sola, incluso en este caso, al ser 43 horas tendrás que dejarle sola más de 2 noches, ¿verdad? Y con sus 2 días. Pero realmente, como tal, capas no tiene muchas. Fijaos, tiene 1431 capas, tampoco tiene tantas. ¿Vale? Lo único que es verdad que estamos usando 94 metros. ¿Vale? Es decir, es más que nada una cuestión de que hace falta más filamento y ya está, ¿no? En este caso, ¿no? Para que veáis la diferencia que hay entre un elemento como pues, tan sencillo como el que hemos hecho al principio, el dadito este o el otro elemento, y esta pieza que no es de excesiva complejidad. Si os dais cuenta, bueno, en el programa tampoco ha sido tan difícil de hacer, a lo mejor es más difícil de idear, ¿no? Pero de hacer realmente no lleva mucho código, pero luego después lo conviertes en un G-code con 94.000, bueno, en este caso líneas, 1.405.000 líneas de código, es decir, instrucciones de que muévete a la máquina, ¿no? Ese digamos que sería el cambio, ¿no? Por eso en ese caso el peso gordo de diseño está en la parte de los programas de diseño 3D, mientras que ahí, digamos, es más liviano desde el punto de vista del tipo de archivo. En cambio, digamos, lo fuerte en el caso de los archivos G-code es que tienen una cantidad impresionante de instrucciones, porque tiene que dar todas las instrucciones a la máquina para que coordine movimientos, ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo no deja de ser más que una carta, ¿verdad? Un escrito con 1,5 millones de líneas, ¿no? Bueno, y por eso es por lo que dura tanto tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de lo mecánico, y lo mecánico ya tiene más latencia en ese caso, ¿no? Y yo por mi parte no tenía más que contaros. Os agradezco muchísimo la atención y espero no haberos aburrido mucho con esto y sobre todo haberos hecho conocer una herramienta que a mí personalmente me gusta mucho y que abre muchas posibilidades. Si tenéis alguna pregunta, pues no veo dónde el chat, cogéis el micrófono o escribís directamente en el chat y Pedro me lo larga. Muchísimas gracias, Manuel. Una pasada la sesión, la verdad. Muchas gracias. Ahora ha habido mensajes en el chat, pero no eran preguntas, con lo cual no te las he pasado. Y lo que he comentado, si alguien tiene alguna pregunta y no le da vergüenza hablar con el micro, pues que lo ponga en el chat. Y si queréis preguntar de viva voz, pues preguntad libremente las dudas que os hayan surgido, cualquier curiosidad que le queréis comentar a Manuel y demás. En el chat sí que te han estado dando las gracias y demás. También han comentado que el PLA es el comodín de impresión 3D. Debe ser que nos gusta a todos. Sí, sin duda. Es que es muy barato además. Y de rigidez tampoco está mal. Yo las piezas que he hecho con PLA tampoco, o sea, están bien. Salen bien. Salen sólidas y sí, salen bien. Qué pasada, pues yo no tenía ni idea del OpenSCAD ni de todo lo que has comentado. Como en otras sesiones. Es que es muy chulo porque se va fuera de lo que es en sí lo que conocemos como el diseño, digamos, para mover cosas, ¿no? Digamos, está el SketchUp que hemos usado todos hace mucho tiempo, ¿verdad? De Google, donde vas alargando cosas, las vas colocando, una especie como de Minecraft, podríamos decir, ¿no? En el que tú visualmente vas fabricando las cosas, pero realmente este es el paso a hacerlo de una forma más programada, ¿no? En ese caso. Ya te digo, qué chulada. Muchas gracias. Manuel, una pregunta. Dime. Me ha gustado mucho la presentación. Quería preguntarte, ¿qué utilidad, porque yo creo que tendría cuando usamos Legos o cuando usamos otro tipo de material de este tipo para construir, ¿se podría hacer algo similar a lo que se hace con Lego? Bueno, salvando las distancias, por ejemplo, para crear algún tipo de herramienta o de construcción que sirva para luego crear algún laboratorio de física o algún laboratorio para los chavales. Yo estoy Supongo que convencido de la parte electrónica y todo, pero podría utilizarse. Sí, mira, yo lo que te contaba al principio de un ejemplo que había ahí, una de ellas que os ponía, que además es un proyecto que hemos, los 3 compañeros que formamos un equipo, hemos publicado para Anaya en el libro de texto que va a salir ahora en 2020, que es el del semáforo precisamente, ¿no? Fíjate que el semáforo tiene 3 partes, una peanita y luego tiene una tapa y luego dentro van unos cables con unos diodos LED, tan sencillo como todo conectado a un Arduino y eso ya colócalo como un laboratorio donde tú quieras. O sea que realmente, luego tengo otros ejemplos, por ejemplo,
ejemplo, un compañero pues ha hecho una pista de Scalextric o sea, no el Scalextric eléctrico, sino un Scalextric mecánico, digamos, ¿no? Pero con las guías, digamos, o para los trenecitos, ¿no? Puedes hacer, es decir, te puedes imaginar cualquier cosa. Es decir, date cuenta que yo cuando descubrí hace mucho tiempo que con una impresora pares otra impresora, ya con eso te lo dice todo, ¿no? Puedes crear todo tipo de juguetes, de dispositivos, de elementos para laboratorio. Sí, es cuestión de echar la imaginación, pero por poder, las posibilidades están ahí. Ah, está muy chulo eso. Sí. Gracias. A ti. Bueno, ¿hay alguna preguntilla más? A Carolina comenta que no lo conocía y la verdad que está muy chulo. Sí, yo creo que prácticamente todos coincidimos en eso, en que está genial. Y tampoco es tan dramático lo de picar código. No, sí, ya te digo que es súper divertido. O sea, y sobre todo cuando no te sale es lo más divertido. Precisamente. Sí, ese comentario no es para todos. No, pero lo bueno que tiene esto es que para el que esté empezando con esto, tiene un apoyo bárbaro en Internet. Es decir, los grupos que hay de trabajo tienen hecho muchísimas cosas. Ya es muy difícil hacer algo nuevo para aportar, porque hay una cantidad de información impresionante con la cual prácticamente están desarrolladas casi todas las necesidades, ya te digo. Si es que tardé media hora en hacer la puerta de Brandenburgo, es decir, desde que se me ocurrió voy a hacerle esto hasta que la dejé imprimida, que era una cosa chiquitita, o sea, que si eso te pasa en una cosa común de la vida, es decir, ya te digo que es la comunidad, digamos, de impresión 3D es además una comunidad muy generosa porque todo lo compartes al final. O sea que encuentras de todo. Qué guay. Pues no sé si hay alguna duda más por ahí o alguna curiosidad que se quiera preguntar. Esperemos un ratillo. Bueno, mientras os vais pensando si tenéis alguna pregunta más o alguna curiosidad que plantear, comentaros, como os hemos dicho al principio de la sesión, que tenemos página web en la rama de estudiantes del IEQ en la UNED. Si queréis contactar con nosotros podéis usar el correo que hemos puesto, el mío, el de peplaza@iec.uned.es, y os animamos a que nos sigáis si no lo hacéis todavía, si no lo hacéis aún, en las redes sociales de Facebook, Twitter, canal de YouTube, donde dejaremos la grabación de esta sesión, y en las dos nuevas que hemos creado hace poquito, Instagram y LinkedIn, que la verdad es que está teniendo acogida, que estábamos hablando antes, no estaba dentro o fuera de la grabación, pero en Instagram creo que ya estamos cerca de los 50 seguidores y en LinkedIn ya hay 30 personas conectadas con la rama, así que genial. Y subiendo. A que suban esas cifras. Pues parece que no hay más preguntas. Si no, como hemos hecho con otras sesiones, si tenéis alguna pregunta que os surge más adelante y se la queréis trasladar a Manuel Blázquez y no conocéis su correo electrónico, vamos, yo creo que no va a tener ningún inconveniente en que preguntádmela a mí, os pongo en copia a él, pongo contacto y le podéis preguntar lo que consideréis. Para nada. A través de Pedro o a mí directamente, que os dé Pedro en respuesta a mi correo y habléis conmigo, o sea que no hay ningún problema. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, es un placer, de verdad, porque además es que estas sesiones molan un montón. Yo he estado en estas sesiones como ponente, pero también como escuchante y tengo que reconocer que hay una labor aquí de organización impresionante, Pedro. Yo te lo tengo que reconocer, por tú y todos los compañeros de la rama de estudiantes lo estáis haciendo, pero que muy bien. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias a ti también y a todos los que habéis contribuido en las sesiones, que la verdad es que a día de hoy hay un montón de gente y como habéis visto al principio de la presentación, va a haber mucha más gente. De hecho, tenemos de mujeres en ingeniería el día 19, Manuel Castro, que está conectado con nosotros aquí el miércoles, nos va a dar una masterclass de presentaciones y comunicaciones eficaces, que yo tengo la verdad ganas también de asistir y atender a ella para aprender. Es muy interesante, sí. Sí. Así que, bueno, y sobre todo también, que no lo he comentado, porque me incluyo en todo, a Manuel Castro por el apoyo que nos da.
y por estar siempre ahí con nosotros en la rama de estudiantes. Pues no Muy sé. bien, Pedro, pues muchísimas gracias, entonces. Nos vemos ya el miércoles con Manuel Castro. Muy bien. Venga, un abrazo, que vaya todo bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.